Hola, bienvenidos al podcast Emociones en Juego. Soy Sara Lázaro, autora del libro Emociones en Juego, un poco de herencia, algo de epigenética y mucha intención. Hoy tenemos con nosotros desde Chile a Marcela Macías, que nos va a hablar de la Resonant Repatterning, la vibración del ser. Marcela es madre de un niño de 8 años, profesora Waldorf de enseñanza básica, diplomada en neurociencia y aprendiz de Nazaret Castellanos. Es también facilitadora de Resonant Patterning, que en el año 2016 tuvo la fortuna en Chile de aprender directamente con la creadora de esta terapia, Chloe Fife Wordsworth, las 5 esencias, uno de sus últimos niveles. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias, Sara. Qué placer tenerte aquí. Además, tengo que decir que Marcela y yo ya nos conocimos hace muchos años en Chile, y la verdad es que es una mujer fantástica y súper comprometida con todo lo que hace. Así que nos va a interesar muchísimo lo que nos cuentes. Así que empieza, Marcela, te estamos escuchando. Y empieza, pues quizás contándonos cómo llegas a la terapia. Bien, Sara, muchas gracias. Un honor para mí que me hayas invitado. Bueno, yo te cuento que yo llego al Resonant Repatterning hace más o menos 12 años. Llego, digamos que por casualidad, yo siempre he sido una investigadora del ser humano, siempre desde muy pequeñita quiero aprender del ser humano, acompañarlo, saber y Y mi marido le hablaron de una terapia, fue un día a una terapia X que no conocíamos hace 12 años. Y cuando él volvió, volvió diferente. Y yo dije, oh, ¿cómo? ¿Tan rápido? Estuvo 1 hora, 2 horas y ya está distinto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Así que yo fui a la terapia, a hacerme la terapia, eh, cosa que no solía hacerme mucho terapias yo, pero quería probar esto que me sorprendió tanto. Y cuando llego donde la terapeuta, justo el tema que iba a trabajar tenía que ver con una situación mía de los 10 años. Llevábamos 5 minutos que había comenzado, yo le había contado cuál era mi problema, y me dice, ¿qué te pasó a los 10 años? Y yo dije, ¿cómo? Tan rápido. Entonces, de ahí me enamoro del Resonant Repatterning y coincidió que en aquella época estaban haciendo formaciones y me puse a estudiar. Estamos hablando del año 2013. Así que allí me puse a estudiar el Resonant Repatterning y desde entonces ha sido algo que ha sido maravilloso, tanto para mí como consultante, como yo como facilitadora con otros, que es muy bello. Como en resumidas cuentas de cómo llegué al Resonant Repatterning. Qué bueno. ¿Y qué nos cuentas de la técnica? Mira, la técnica del Resonant Repatterning fue fundada por Chloe Fife Wordsworth. Ella es una inglesa que vivió en Norteamérica hace muchísimos años y que en enero del 2024 pasó el umbral y nos dejó este gran legado en el que ella logra eh, confluir muchas técnicas como lo que es la acupuntura, como lo que es el trabajo con el color, como el trabajo con los chakras de movimiento. Y básicamente el Resonant Repatterning es es una terapia que dura más o menos 1 hora y media, ¿ya? Eh, y básicamente nosotros somos seres que estamos vibrando constantemente con algo, ¿ya? Somos como cuenquitos vibradores. Y de acuerdo a lo que estamos vibrando, es cómo recibimos el mundo, cómo atraemos lo que nos llega, de acuerdo a nuestra vibración. Entonces, cuando tenemos un problema o cuando tenemos una intención, es porque es la oportunidad. El problema es la oportunidad que nos dice, hasta aquí, esta vibración con la que estoy no va más. Necesito cambiar. Idealmente cambiar a algo mejor. Entonces, eh,
Cuando tú identificas esto como el problema de ya, 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 o muchas veces también tú quieres ir a otro lugar que es una intención. No necesariamente estás presentando un problema, sino que ves, para allá quiero ir. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo cambio? ¿Cómo salgo? Entonces, a través del Resonance Repatterning, con la facilitadora vamos mirando, ok, ¿en qué estás vibrando? ¿En qué estás? ¿Qué es lo que te tiene aquí? Muchas veces, sobre todo cuando tiene que ver con el problema, se va identificando por qué estás vibrando con esto en este momento, que se ve como un bloqueo, que se ve como un problema. ¿De dónde viene aquello? ¿Viene de una situación en la infancia general o viene de tus ancestros? Y al identificar aquello con lo que estás vibrando, después es, ok, ¿hacia dónde queremos ir? Está bien, esto es lo que tenemos, esta es la base, ¿para dónde vamos? ¿Cómo nos proyectamos? ¿Cómo va a ser nuestra vida después de que cambiemos la vibración? Entonces enfocamos un poco hacia dónde ir. Y de allí se hace un trabajo que depende de cada persona, y ahí puede ser un trabajo con meridianos, puede ser un trabajo de movimiento, una respiración, una visualización, un color, y esto hace como un cambio de vibración que tú quedas ahora mirando el mundo desde este otro punto de vista, yendo hacia este lugar. Entonces, este proceso que dura más o menos 1 hora y media, muchas veces nos deja tareas. No siempre, pero muchas veces nos deja una tareita, hacer todos los días una respiración, por decir algo. O ir todos los días a echarle agua a una plantita durante 8 días, durante 20 días. O repetirte una frase. Hay algo que trabaja mucho el Resonance, que no lo he dicho, que es con PNL. ¿Ya? Y hay algo que la neurociencia cada vez más nos cuenta y es cómo nos hablamos a nosotros mismos. ¿Cuál es este diálogo interior que yo tengo, que me digo a mí misma cuando estoy caminando, cuando me enfrento con un problema? Primero, ¿qué me digo a mí misma? ¿Cómo me lo digo? Con cariño, con enojo, con frustración. Y ese diálogo interior es súper potente. Realmente, si fuéramos conscientes de que cambiando nuestro diálogo interior, realmente cambiamos nuestra vibración. Entonces, muchas veces hay una frasecita que nos ayuda como a repetir como un mantra. Por ejemplo, estoy segura, soy poderosa, yo puedo, lo estoy haciendo bien, o cosas muy sencillas como me amo y reconozco mi ser, estoy bien en mí. No sé, distintas frases que a cada persona a cada persona es distinto. Nunca va a haber una sesión de resonance igual a otra, porque cada persona, todos necesitamos cosas distintas y todos vamos eh, caminando en distintas frecuencias. A veces esta frecuencia está muy bien para una persona, pero esta no está bien para esa persona. Y lo que sí también es importante es que tenemos frecuencias que son más bajas, eso lo dicen muchas personas, ¿cierto? Y frecuencias que son más elevadas, ¿cierto? Entonces, todo lo que tiene que ver con la gratitud, el amor, son frecuencias mucho más elevadas y el enojo, la tristeza, la frustración, son frecuencias que están un poco más bajas, ¿cierto? Sin decir que el enojo sea una frecuencia mala, porque el enojo es lo que me permite a mí actuar. Yo me enojo por algo y este sentimiento de enojo me permite identificar que aquello que alguien hizo a mí no me gustó y yo no lo voy a permitir. Entonces también eh, las emociones son indicadores que el tema es saber, ok, transito por acá, pero no me quedo pegada en él. El problema es cuando me quedo pegada en el enojo y todo me enoja y reacciono con el enojo todo el tiempo. Pero el enojo es importante. Ok. Digamos que unas cuantas cosas he ido anotando. Digamos que las emociones que le podríamos decir limitantes, porque es verdad que no hay ni positivas ni negativas, todas son importantes, sirven para sanar en realidad. El ser consciente de que estás pasando por una emoción como rabia
o sí, tristeza, es cuando uno se tiene que cuestionar qué es lo que me está provocando eso para sanarlo, ¿no? Sí, yo creo que las emociones son fundamentales todas y son parte de la vida y como tal hay que transitarlas. El problema se da cuando yo me quedo pegado en una emoción y de repente quiero salir de esa emoción y no puedo. Ya Y me pues, quedo pegada en la tristeza y ya, ok, hay muchas situaciones que dan tristeza y hay que vivir la tristeza y hay que sentir la tristeza y hay que abrazar la tristeza y darle espacio a momentos de vivir un, un duelo, distintas cosas. El problema es cuando después de un periodo en donde ya he abrazado esta emoción empieza a perturbarme, empieza a alargarse y no sé cómo salir de ella y entro en una depresión, ¿cierto? Y ya la tristeza es una parte que me limita al vivir, pero todos en cualquier momento, en todo momento estamos viviendo situaciones de tristeza, de frustración, de enojos, a veces con este mundo de las redes sociales que nos tienen como que, buscando plenitud máxima, felicidad máxima, alegría máxima, y es como no existe tal. Estamos vamos como en un mar surfeando emociones y hay periodos de la vida en que vamos más por acá, periodos por acá, mismo en los días, nosotras las mujeres que, o yo que las hormonas nos llenan de emociones también. Y el tema es cuando hay una emoción de repente que empiezo yo a identificar, como que esta emoción se volvió muy favorita mía, como que ahora reacciono con enojo todo el tiempo, todo me enoja, todo me altera. Ok, miremos qué pasa allí, ¿por qué puedo reaccionar distinto? Puedo estar mejor cuando reacciono desde otro lugar con más calma. ok. Ahora que dices eso, bueno, primero me voy a la otra. Cuando dices que resonamos, también es lo que atraemos, ¿no? Por lo tanto, alguien que se puede acercar a ti puede ser por dos cosas. Quiero salir de la manera en la que estoy, porque estoy todo el día enojado, por ejemplo. Luego ya hablaremos de qué tipos de personas o con qué síntomas o con qué intención se acercan a ti, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando uno está buscando un tema, a lo mejor de que quiere una cosa y no la encuentras porque no resuena con aquello que busca, ¿no? Exactamente. O sea, y resonar tiene que ver con no solamente yo quiero, no solamente a mí me gustaría, sino que resonar es llevarlo adentro, ser parte de. Y esto esta resonancia se da desde muchos lugares, ¿ya? Yo siento que es como que nosotros somos cuenquitos, pero somos cuenquitos maleables. Tenemos la posibilidad de resonar con todo e ir cambiando todo el tiempo con esta resonancia. Entonces, esta resonancia es como un imán que hace que todas las personas que están a mi alrededor se van acercando, se van alejando, ¿cierto? Yo me voy moviendo por distintos espacios. Los que viajamos de un país a otro nos vamos encontrando con grupos humanos con ciertas características y de repente pasa mucho que hay personas que un trabajo consciente cambian un montón y se alejan incluso a veces un poco de su familia, ¿ya? Incluso se alejan un poco de amigos que siempre estuvieron juntos o algunos empiezan a resonar distinto y mantienen su buena relación con su familia, con sus amigos y esa resonancia empieza a llegar a su familia, empieza a llegar a sus amigos porque eso es como que vibramos y todo sigue vibrando a nuestro alrededor. Cuando nos encontramos, nos sincronizamos. Y eso lo dice muy lindo Nazaret Castellano. Sincronizamos nuestros cerebros, sincronizamos nuestros corazones. Y cuando estamos juntos mucho tiempo, de alguna manera vamos aprendiendo o vamos vibrando y sincronizando nuestras vibraciones. Porque no somos solos.
Estamos completamente rodeados de nuestra familia, de nuestro trabajo, con el conserje, con la vecina, y cada vez que nos encontramos somos como una frecuencia vibratoria donde todos vamos creciendo. Entonces, por un lado, sí, por un lado, nuestra frecuencia atrae otros seres y por otro lado, nuestra frecuencia nos permite mirar el mundo de determinada manera. Por ejemplo, yo voy en mi auto manejando, ¿ya? Y de repente voy acelerada, voy rápido, voy a llegar tarde a un lugar y me toca la luz en rojo. Tengo 30 segundos allí para reaccionar de la forma que yo quiera, ¿ya? Yo puedo aprovechar esos 30 segundos y empezar, pucha que va a llegar tarde, que siempre digo tarde, que... y vamos vibrando con esa emoción, ¿ya? El acelere, el cortisol, el estrés. O son esos 30 segundos y digo, ah, descansemos un poco, tomemos aire, respira, cálmate, todo está bien. Por algo vas a llegar un poco más tarde, el universo sabe por qué. Y respira, y de repente también esta resonancia hace que todo fluya distinto y pucha, un taco que había se disolvió. A veces, a mí me ha pasado, ¿cierto? Sí. Entonces, depende de con lo que uno esté y la oportunidad de ir resonando no solo tiene que ver con un acompañamiento terapéutico, que en este caso el que yo hago es el Resona Repattern, ¿ya? Yo misma todo el tiempo tengo la oportunidad de irme ajustando. La respiración es un regulador maravilloso. Inhalar y exhalar, estar consciente de uno mismo, el diálogo interior del que hablaba hace un ratito. Y así, o sea, todo nos va a ir ajustando en esta vibración en la que vamos. Y que igual en algún momento hay, hay situaciones que uno necesita tener cierta vibración para vivir ciertas cosas porque es lo que la vida nos presenta para aprender. Ujú. Sí, totalmente. Y esto que dices, por ejemplo, también en el núcleo familiar, donde la mujer es el pilar de la relación, o sea, de la energía que se mueve, entre otras cosas también, ¿no? Dentro de la familia, con pareja, hijos, cuando algún consultante, mujer, que se haga esta terapia, una vez llega a la casa, con el tiempo, ¿no? Empieza a resonar diferente y cambia toda la vibración del hogar, ¿no? Total. Por lo general, siempre un cambio vibracional va a generar coherencia a su alrededor. ¿Ya? Es algo que... Lo otro que es muy lindo también, y es que el Resonance Repatterning, cuando se le hace a los niños, porque se puede hacer a todas las edades, Ujú. cuando se le hace a los niños, se hace, niños menores de 12 años, se hace a través de sus padres, o de su mamá, o de su papá, o de su cuidador principal, ¿ya? Y entonces, por un lado eso, y por otro lado, cuando uno como madre se hace resonance para uno, sana hacia abajo, ¿ya? Ah, Porque uno trabaja en patrones familiares, patrones ancestrales. Las familias, por lo general, siempre tenemos temas para trabajar que muchas veces se repite y se repite y se repite como el ciclo. Entonces, cuando uno trabaja en uno mismo, y no solo desde el Resonance Repatterning, a todo nivel, o sea, nosotros los que somos mi madre, si trabaja en ella, sana hacia abajo, sana para mí, para mi hijo, mi abuela también. entonces, Marcela, antes has hablado de las mujeres, o sea, tiene sentido, bueno, tiene sentido para todo en realidad, ¿no? Pero cuando has hablado de las hormonas, he pensado en todas las mujeres que están en la menopausia y entonces, ¿qué se puede hacer allá? O sea, realmente es lo mismo, ¿no? Sí, o sea, ahora que se está Porque, perdón, investigando más, ahí se trabajan, perdona, como dos cosas, ¿no? Una es, pues, por qué está vibrando, cómo vibra como persona, no como mujer, ni como mujer con la menopausia, sino que además también viviendo la menopausia, o sea, son dos cosas, ¿no? Que se pueden trabajar. Adelante. sí,
Total. Ahora justo el tema de la menopausia, la perimenopausia, que empieza muchísimos años antes de que empiece la menopausia. Y todo este cambio, estos cambios hormonales y esta reestructuración cerebral que vivimos las mujeres cuando llegamos a cierta edad y que de alguna manera nos invaden de repente las hormonas y es como, "Oh, ¿y qué hago con esto que antes yo manejaba tan bien y no sé manejar? Por dónde lo tomo? ¿Cierto? Entonces, esto claramente desde el Resonance empieza uno a, a resignificar un montón de cosas, porque en este momento, en la menopausia, en la perimenopausia, aparecen muchas memorias autobiográficas de la infancia y Ok. es el momento para resignificarlas, porque nuestro cerebro empieza a ser distinto. Es como una adolescencia, pero con la madurez de haber vivido muchos años, ¿cierto? Eh, que ahora la neurociencia en los últimos años está trabajando, está investigando más sobre el útero, el cerebro, lo que nos pasa. Entonces, claramente, todos estos procesos que nos llevan a un cambio tan importante, porque hay un antes y un después de la menopausia. Y este proceso, según cómo se transite, te va a llevar a algo mucho mejor o a una situación donde te puede llegar a quedar pegado en una depresión, porque son muchos los cambios. En un perder autoestima, porque además es un momento en donde muchas veces, no es mi caso, pero las mujeres, sus hijos empiezan a ir de la casa, sus hijos ya están jóvenes, empiezan nido vacío, empieza un ciclo completamente nuevo y todo lo que es nuevo nos desestabiliza, nos desorienta, no sabemos qué hacer. Lo que antes teníamos ya y que nos funcionaba muy bien, de repente desapareció, te quedas sin base. Entonces aquí el acompañamiento desde el Resonance Repatterning cobra mucho significado. Y no solo desde el Resonance, igual yo hablo del Resonance que lo conozco, pero desde cualquier acompañamiento terapéutico que te permita mirar hacia adentro, hablar con un otro, hacer algo que te lleve a ir sosteniendo cambios que no se dan de un día para otro. En el Resonance Repatterning nosotros vemos que somos como capitas de cebolla. Entonces, una sesión, aparece algo, se sana, después puede venir otra sesión y cada vez vamos como más profundo. Generalmente con una sesión ya se sienten cambios significativos y las sesiones se hacen una vez al mes, más o menos, para darle tiempo a que vaya decantando aquello que trabajamos. Y, y claro, son procesos que se van viviendo, tanto como esta capita de cebolla, como con los ajustes, con esta nueva vida que empiezo a tener, con este nuevo filtro. Sí, Entonces, sí, dale. no, digo, y me imagino que, claro, todos esos pequeños ejercicios que comentabas antes son, digo yo, para mantener, ¿no? Quizás esa vibración, porque muchos se deben pensar, vale, ok, digamos que me pones en una frecuencia que es la adecuada ahora para mí, pero ¿qué pasa al cabo del tiempo? Dices, ok, me lo puedo ir manteniendo con estas frases, por ejemplo, o con estos pequeños ejercicios que tú recomiendas, pero al cabo del mes, porque luego nos cuentas cuántas sesiones, me imagino cada persona y cada historia es diferente, y o son dos, tres o las que tú digas, pero ¿qué pasa al final? O sea, si tú dices son tres sesiones, ¿vale? Y luego, ¿no? Se deben estar preguntando, ¿y luego qué pasa, no? Bien. Me encanta que preguntes eso y cómo lo preguntaste también, porque tú dices, tú me pones en esta frecuencia, ¿ya? Y nadie lo pone a uno en ninguna frecuencia. Así como nadie lo enoja a uno, nadie lo sana a uno, Exacto. ¿ya? Cada ser humano tiene el poder de ponerse por sí mismo en una determinada frecuencia, ¿cierto? Cada uno tiene ese poder absoluto y a través del resonance es la persona, es la que se pone en esa frecuencia, es la persona la que empieza a vibrar, la que de alguna manera ve las cosas desde un punto de vista distinto, empieza a sanar cuando hay situaciones traumáticas, dolorosas del pasado, encuentra quizás un perdón que no había podido cobijar.
son como muchos recovecos del ser, del alma, que te permiten empezar a mirar y a vibrar desde otro lugar. Entonces, desde el resonance, que cada persona solo sana lo que puede sanar en ese momento. Y a veces la persona puede aquí un pasito, a veces la persona, ¡boom!, tremendo salto, pero es porque esa persona estaba lista para ir más allá. Y desde la terapia uno acompaña el proceso y facilita ese proceso interno que la persona hace. Entonces, claro, en esto de que durante, cuando hay tareas, de repente se requiere no solamente el ejercicio de visualización que hiciste en ese momento, que ya hizo un cambio positivo en ti, sino que todos los días un poquito más como para mantener, mantener, mantener. Y ahí depende de cada quien y depende de lo que estés trabajando. De repente hay patrones que son muy difíciles de trabajar y que yo en lo personal he tardado años ya en ir trabajando, decir, ahora lo conquisté, no estoy allí, no, no resueno con este patrón que me quedo pegado, que vi que estaba pegada tantos años. A veces son cosas tan sencillas que ya está, se va, es como, ok, estoy en un trabajo en el que me pasa esto, y empiezo a trabajar, ¡pum!, me cambio de trabajo y pasa. Estoy en una relación que de repente en el resonance me doy cuenta que es una relación tóxica, que no he podido soltar, que no sé cómo, que no sé para dónde. Y el problema es que cada vez que me encuentro nuevas parejas, todas son tóxicas, todas son igual. Y es como, ok, identificamos qué es aquello y ¡buah!, de repente soltó y encontró una relación sana. Se encontró ahora con un otro que brinda y que se complementan en aquello más sano. Por lo tanto, no se vuelve atrás. Eh, Mira, yo creo que eh, el volver atrás, el volver a resonar con los patrones, depende, depende, Porque depende uno de qué también. patrón. Pero generalmente una vez que haces el cambio, ya sigues adelante desde ese otro lugar. Pero a lo largo de los años, yo te puedo decir que, por ejemplo, en estos 12 años, hay que ir ajustando la brújula. De repente, el primer patrón al que yo fui a consultar hace 12 años, de repente empieza a aparecer y es como, ¿qué está pasando aquí? A ver, no quiero de nuevo volver a quedarme pegada en aquello que estuve. Así que no sé qué tanto es no volver atrás o sí volver. Yo creo que como seres humanos, orgánicamente vamos transitando muchas situaciones a todo nivel, pero, eh, pero en el corto plazo uno va avanzando, uno va soltando, uno se va sintiendo bien. Y otra cosa que me parece importante y lo que yo creo que es una de las cosas que más me gusta del Resonance es que después de cada sesión tú siempre estás bien. Ajá. No terminas una ascensión y quedas así como sin entender qué pasó acá. Es como que tú terminas la sesión, terminas bien. Hiciste un trabajo profundo, quedas movido, hiciste un trabajo, pero quedas en tu centro, quedas con la posibilidad de sostener aquello que estás trabajando. Yo diría que hablando del volver atrás, ¿no? Que es algo que se pregunta mucha gente también, porque vas a muchas terapias y al cabo de un tiempo estás igual. Yo creo que no, porque dímelo tú, que haces consciente algo y cuando lo haces consciente ya no vuelves nunca atrás. Y si viene de alguna manera esa vibración, es muy rápido identificarlo y pararlo. Por eso, como dices tú, es un proceso, uno va adelantando, adelantando, y si baja de alguna manera es como, porque mucha gente tiene miedo de volver atrás de alguna manera, ¿no? Pero es verdad que si llega esa vibración es muy poquito y ¡pum!, vuelve hacia adelante, ¿no? De alguna Sí, manera. sí. Igual yo creo que depende mucho del tema particular que estés trabajando, ¿ya? Porque tú en el resonance puedes trabajar desde algo que parece muy, muy superficial, muy pequeñito y muy ¡pum!, hasta cosas muy profundas, hasta cosas que realmente son así como de grandísimos cambios. Entonces, ahí yo yéndome no a lo pequeñito, porque
como que hay grados de transformación, sobre todo cuando hablamos de patrones familiares ancestrales, no sé, familias que resuenan con la tragedia, con el drama, con que todo es tan terrible, con que, wow, y inevitablemente eso es algo que viene de generaciones, 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 donde hay que estar muy alerta para seguir manteniendo esta vibración que es distinta, ¿cierto? Sobre todo cuando estás en un ambiente donde, uy, tira para abajo. Entonces, pero sí, es verdad que una vez que uno identifica aquello, ya lo ve y es, vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá. Claro, cambia tu camino, ¿no? De alguna manera. Y después, cuéntanos qué tipo de personas o de consultante se acerca, qué es lo que más tratas y también algún caso que digas, ostras, qué rápido fue esto, ¿no? El cambio, qué Sí, rápido fue el cambio. sí, mira, en general las consultantes son más mujeres que hombres, ¿ya? Aunque los hombres cada vez más están encontrando en la terapia un acompañamiento que se abren más a aquello. Y en general también muchas madres con sus hijos que a veces no saben cómo acompañar o ayudar a su hijo en una u otra situación de la escuela, emocional. Y bueno, tengo una amiga que también hace Resonance Repatterning, que ella ha estado trabajando mucho con gatitos, con mascotas, con perritos también. Yo no he trabajado con mascotas y animalitos, pero a mi amiga lo ha hecho y con muy, muy buenos resultados. Y yo creo que siempre desde la primera vez hasta el día de hoy, como que uno ya se acostumbró y no se asombra tanto. Ya uno ya se acostumbró a que, ¡buah! Y después, oye, mira tal, es como, es normal, es como empieza a ser Claro. normal de que, ¿cómo tan rápido? ¿Y qué fue? Eh, a mí un caso que me gusta mucho fue que a una chica que yo le hice resonance una sesión, no volvió. Y también, o sea, uno no va diciendo, oye, ven, y, viene quien quiere venir y toma la sesión. Y 2 años después me llama, 2 años después. Hola Marce, mira, es que quería saber si todavía hace Resonance, porque me cambió la vida absolutamente. Estoy Maravilla. casada, tengo hijos, estoy súper bien y quiero que mi esposo haga Resonance. Entonces él ya ahora se animó y quiero tener una sesión contigo. Eh, y fue, qué lindo, o sea, qué lindo uno no saber y claro, 2 años después, por eso no volvió, porque Estaba de había, maravilla. sí, y así muchos casos, es como cosas que parecen magia y ¡pum! Se soltó, se liberó algo. Alguien se estará pensando también, por ejemplo, como tenemos tantos casos, ¿no? de adolescentes con ansiedad y depresión, si, claro, el adolescente además como que si lo llevas a muchos sitios también ya está cansado, ya no quiere hacer nada más o simplemente no quiere salir de casa y no quiere tener contacto con nadie, ¿no? Pero cuéntanos, Marcela, ¿se puede hacer a través de la mamá aunque no sea un niño menor de 12 años? Sí, o sea, los padres pueden hacer a los niños hasta los 18 años. Idealmente, idealmente, si el niño es mayor de 12 años, que tuviese autorización del joven, ¿ya? Idealmente es contarle, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer esta terapia para ti y tú me autorizas, no tienes que hacer nada, simplemente quiero tu autorización, porque eso también permite una apertura distinta en el chico. Y también cuando los padres hacen esta sesión, empiezan a entender a su hijo desde otro lugar, porque se llega a lugares que la mamá no visualizaba o el papá decía, oh,
va por aquí, esto es lo que está sintiendo mi hijo, esto es lo que le pasa conmigo. Es como empezar a entender desde un lugar y acompañar desde otro lugar. Entonces, sí, idealmente que el joven pudiera dar la autorización. Idealmente sería que el joven pudiera hacer la sesión, pero si muchas veces está ya en un estado donde empezar allí cuesta un montón, parte con la mamá o el papá y después quizás se va abriendo al, a ir a acompañarse desde sí mismo. Ok. Y por ejemplo, ¿qué te diría? Eh, ¿Qué tipo de personas se acercan? O sea, ¿es lo mismo un dolor físico? O sea, ¿se acercan a ti con dolores físicos o todo es psicológico, mental, emocional? ¿Qué es lo que más estás recibiendo tú? Mucho más emocional, mucho más de intención, de problema, de situación, pero también realmente un dolor físico es la manifestación de algo emocional que ya llegó hasta lo físico, ¿cierto? Entonces, también llega alguien con un dolor, pero ese dolor realmente nos indica que hay algo allí que sanar, más profundo, que ya llegó al dolor físico. Entonces, también se trabaja cuando alguien viene con algún dolor, con alguna enfermedad, con alguna dolencia. Ok. Y ahora para entender un poquito más, ¿cómo trabajas en las sesiones? Ya, mira, ¿Te la testeas? sesión, ahí Eh, voy, la sesión puede ser online o presencial. Ajá. Yo siempre me gusta mucho la presencialidad, pero online funciona muy bien también, o sea, funciona igual. Eh, entonces, yo me encuentro con el consultante, nos ponemos de acuerdo, más o menos dura 1 hora y media, y al empezar la consulta, esta persona me autoriza a entrar a su campo energético, ¿ya? Por decirlo, es así, literalmente. Y yo uso lo que se llama respuesta muscular. La respuesta muscular simplemente yo voy haciendo así con mis manitos y mágicamente a veces se tensa y a veces baja, ¿ya? Esta respuesta muscular, que no es que yo me conecte con ninguna entidad de ninguna parte, no, simplemente es una respuesta que según lo que la persona esté lista para trabajar, esto me va indicando. Su energía y mi energía están conectadas y esta es como mi brújula, ¿ya? Y entonces, a través de aquello, la persona empieza a contarme, yo anoto en una libretita, la persona está sentada y yo voy anotando, o el problema o la intención, ¿ya? Eh, anoto y la persona le voy pidiendo que repita ciertas frases que yo voy armando de acuerdo a lo que me dice y de acuerdo a lo que veo, porque de repente una persona llega con 15 problemas, ¿ya? Y es como que yo miro a ver qué puede trabajar esta persona. ¿Serán los 15 problemas? Vamos. A veces son los 15 problemas, a veces son 3. Y es, ok, lo que vamos a trabajar ahora son estos 3. A veces es este problema. Y a veces son 15 intenciones. No siempre se trabaja desde el problema. Entonces voy anotando lo que la persona está lista para trabajar, lo que me va contando, vamos como despejando, porque muchas veces uno cuando está con una situación tiene como un enredo emocional, mental, y es como que, no sabes. Entonces es como que uno va despejando, desenredando, ovillando. Y entonces voy anotando y le digo, a ver, repite, ya. Y entonces anoto, miro, ¿cómo está? Claro, está resonando con esta dificultad. No hay por el problema ahora, para no marear. Ya, este es el problema. Ok, repite. Ah, sí, está con este problema. Este problema viene de acá, viene de los ancestros y yo voy anotando. Una vez que anoto todo el problema, muchas veces me dice, ok, vamos a ver de dónde viene este problema. ¿Qué patrón? ¿Tiene que ver con una creencia de la infancia o tiene que ver con una situación con los padres? ¿O tiene que ver con que hay un chakra que está bloqueado? Hay un chakra que está, o tiene que ver con tantas cosas, son muchas las cosas. Entonces uno mira con cuál es el patrón en el que vamos a trabajar ahora.
¿ya? Entonces, si por ejemplo es un patrón de las creencias negativas, vamos mirando de dónde vienen esas creencias, cuáles son las creencias, porque de acuerdo a lo que yo creo que debe ser el mundo, es el mundo en el que estoy, ¿ya? Es el mundo que yo vivo. Entonces, una vez que anotamos todo, que vemos de dónde vienen los patrones, que vamos desenrollando y mirando, esto viene de aquí de la infancia, esto no sé qué. Muchas veces en medio de la sesión aparece un llanto desenfrenado, como que se conecta con una emoción que es llora, 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 angustia, 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 y fue como que llegaste a un lugar, nosotros llamamos energía constricta, ¿ya? Entonces, cuando aparece el lugar de energía constricta, es como que tú dejas todo lo que está pasando porque a través de esta sesión llegaste a un lugar que hay que sanar. Entonces se hace todo un proceso para acompañar, para liberar aquel dolor, aquella angustia que tienes atrapada y para resignificarla, ¿ya? No siempre sale la energía constricta, o sea, puede que sí, puede que no salga. Hay personas que les puede salir varias veces, hay personas que nunca les sale. Y una vez que sigues la sesión y tienes como todo el escaneo, y escaneas para dónde quieres ir, ¿ya? Es como estás aquí, hacia dónde vas todo el rato. Ahí llega el momento de hacer lo que es el ejercicio que te va a energetizar, ¿ya? Y ese ejercicio puede ser entonar una nota musical, puede ser hacer un movimiento con el cuerpo, una respiración o distintas cosas. Después de que haces este ejercicio, tú verificas cómo quedó la persona resonando. Entonces le pides, repite y vas viendo, repite, repite. Y según cuando va repitiendo, tú ves si realmente aquello que está diciendo vibra con aquello o lo repite, pero no le pasa nada. Entonces, una vez que ya tú escaneas que quedó resonando con aquello, miras que ya todo quedó, ahí puede que venga una tarea para la casa o no. Entonces aparece la tarea para la casa y después de la sesión a la persona se le manda por mail sus frases positivas, que es un poco lo que tiene que ver con la programación neurolingüística. Entonces hay frases que aparecen donde la persona, si quiere, elige una o dos o todas y durante los días después se empodera y lee. Tum, 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 y esto va ayudándome. Y si no, porque no las quiere leer, porque le da lata, porque no, igual ya está, ya existe el cambio en ti. Y básicamente esa es una sesión de resonar. Qué bueno. Marcela, y me explicaste en una de estas conversaciones el tema de los dos instrumentos, y este es un tema muy visual para las personas. Cuéntanos un poquito. Muy bien, mira, hay, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, tengo aquí unos cuenquitos, me encantan los cuencos, ¿ya? Tengo este cuenquito acá, ¿cierto? Este cuenquito vibra con la nota si, ¿ya? Y yo lo froto y con toda su estructura siempre me va a dar esta nota, ¿ya? Pero este cuenquito solo vibra con la nota si, ¿ya? Este otro cuenquito que tengo acá vibra con la nota la, ¿ya? Y por más que lo toque, siempre va a vibrar con la nota la. De alguna manera, en estos cuencos, yo no tengo dos cuencos que vibren con la misma nota, o no tengo dos diapasones, pero de alguna manera, si yo pusiera a resonar la nota si, este cuenquito debería tener la capacidad de vibrar con el si, ¿cierto? Esa vibración, su construcción está para que resuene cada vez que suena la nota si intensamente, ¿ya? Hay un experimento que lo pueden buscar en las redes también con dos diapasones, ¿cierto? Entonces tú pones un diapasón en la misma nota del otro y sin tocarlo el diapasón empieza a resonar. Pones otro con otra nota y no pasa nada. Y es
Y así somos los seres humanos, solo que nosotros no lo vemos, pero somos como diapasones caminando, como cuenquitos caminando donde estamos vibrando, con la diferencia de que somos maleables. Exacto. Podemos vibrar con todo lo que queramos, todo el tiempo. Esta es la maravilla. Esta es la maravilla. Y cada vibración nos da una oportunidad de ver el mundo desde un lugar, de aprender el mundo desde un lugar. Muy bueno. Qué buen final. ¿No? Entonces, Marcela, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, a mí me pueden encontrar, bueno, aquí en Santiago de Chile, quien está acá en Santiago, yo atiendo en La Reina, ya, atiendo presencialmente. Me pueden encontrar por mi Instagram, que se llama marce.maciasc. Y, y allí me pueden contactar mandando un mensajito o también yo tengo una página porque yo además de ser terapeuta, soy profesora Waldorf, que es otra de mis grandes pasiones. Tengo una página que se llama Pasión Waldorf, que también a través del contacto de Pasión Waldorf, allí hay agendamiento online. Entonces, allí también me pueden encontrar por estos dos lugares. Muy bien. Pues Marcela, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por toda esta información tan valiosa y no sé si tienes alguna recomendación para alguien, a alguien que le puedas decir alguna cosa, a alguien que lo esté pasando mal y no sepa por dónde tirar. ¿Qué podrías decirle para terminar? Sí, Sara, mira, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias por esta pregunta, porque yo hace unos años atrás estuve en una situación difícil, estuve muy enferma y estuve en una depresión profunda en un momento. Y las personas que están allí y yo que en algún momento estuve allí, es súper duro porque es la sensación de pensar de que no vas a volver a recuperar la vida que tuviste antes. Es como la sensación de que, pucha, no hay luz, no hay cómo, ¿ya? Y desde ese lugar, decirles que, aunque suena muy cliché, pero se puede salir de allí. Si hay posibilidades de encontrar un camino hacia la sanación. Y de alguna manera, yo diría que hay que buscar por muchos lados y en lo personal, mi camino tuvo que ver con empezar a sanar todo lo que era la microbiota, ¿ya? Yo creo que lo que es el intestino y que esto desde lo que es la neurociencia lo está viendo, la importancia del corazón, la importancia del intestino, la importancia de la respiración, si si tú o alguien está en un momento muy complejo, empieza sanando intestino, ¿ya? Empieza mirando qué tan alterada está tu microbiota y cómo ir sanando de a poco. Claramente, terapias como el Resonance Repatterning te van a ir ayudando de a poco, pero si vas inicialmente o en paralelo a una terapia, con un médico funcional, un médico que te acompañe en un sanar intestino, sanar microbiota, te va a ir ayudando a estar en algo mejor. Porque hoy día yo creo que bueno, son muchos los problemas que nos aquejan, pero la mayoría de los problemas de salud y emocionales también tienen que ver tienen mucho que ver con la microbiota. Entonces, paralelo a sanar el alma, a sanar este acompañamiento terapéutico, psicológico, hay que ir sanando el cuerpo, sanando microbiota a través de lo que comemos y a través del movimiento. El movimiento ayuda un montón a sanar microbiota, a estar bien, caminar, empezar a caminar de a poco. Todos los días salir a caminar 15 minutos, media hora. Todos los días moverse sana microbiota. Así que no sé si terminé yéndome por otro lado, pero No, al final hablamos del entorno, ¿no? Que no es solamente una cosa, sino el entorno. Y una parte del entorno es la alimentación y también el movimiento, ¿no? Por lo tanto, está perfecto.
Está perfecto. Y después, evidentemente, Marcela, con, con esta terapia tan maravillosa, la verdad, muy diferente también y con todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Marcela, y ojalá nos veamos otra vez para seguir Muchas hablando. gracias, Sara. El tiempo Gracias a ti. punto, pero hay muchísimo que hablar también de esto, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti.